Bien, ya estamos al aire, vamos a esperar que se comience a conectar la gente. Ya se está conectando la gente. Bien. Bien, vamos a comenzar ya. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión y especial de Cabildo Tuitero, este espacio proporcionado por el colectivo Estallido Tuitero, Estallido TW en Twitter, que tiene como objetivo el poder llevar hacia las redes, poner en, en las redes sociales sobre todo la visión que tiene el ciudadano de a pie, el ciudadano corriente, respecto a este proceso constitucional que ya ha comenzado, donde faltan ya menos de 50 días para acudir al plebiscito. Hoy con un invitado especial, una emisión especial además de este programa, con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Bueno, no solamente alcalde, sino que también hablamos de un arquitecto, sociólogo, militante del Partido Comunista y que en los últimos 15 años se ha dedicado principalmente a la gestión comunal y también con una vasta trayectoria ligada al desarrollo local y a los gobiernos locales. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Ítalo, un gusto de estar aquí con usted. Un abrazo a todas y a todas quienes nos están viendo y escuchando. Y aprovecho a saludar a Luchín Mesa, a Sara, a Alba María y a todos quienes ya están incorporados a la transmisión, escuchándonos y consultando. Así es, aprovechen dejar sus comentarios, consultas, preguntas en el caso que tuvieran alguna hacia el alcalde Daniel Jadue. Bueno, para comenzar me gustaría como salir un poco del tema constitucional, como te mencionaba anteriormente, antes de que comenzara esta transmisión, porque como un representante también de la comunidad palestina en Chile, me llamó mucho la atención algo que vi hace alguna hora atrás, una noticia que creo que debes tener una opinión importante referente a ese tema, que tiene que ver principalmente con el caso de que la autoridad palestina llamó a romper relaciones diplomáticas con aquellos estados que establecieran sus sedes diplomáticas. Tal es el caso de Serbia y Kosovo, que decidieron bajo la consulta y conversaciones con Estados Unidos de trasladar sus sedes diplomáticas de Tel Aviv a Jerusalén. Alcalde, ¿qué le parece esta medida que toma la autoridad palestina y, bueno, obviamente también qué le parece que estos estados estén trasladando sus sedes diplomáticas hacia Jerusalén? A ver, lo primero que tengo que decir es que es lamentable que tenga que salir la autoridad nacional a plantear algo así, cuando esto debiera ser quizá una iniciativa propia de todos los estados democráticos del mundo. ¿Y por qué lo digo? La comunidad internacional se ha dado un conjunto de normas, leyes que constituyen el derecho internacional. Y se ha dado además un espacio de multilateralismo que es que, entre comillas, define y entrega soluciones para los conflictos de tal manera de tratar de evitar cualquier intento de resolver problemas entre los estados por la vía violenta, ¿no? ¿Qué tenemos acá?
tenemos que la ciudad de Jerusalén, desde la partición de 1947, es considerada por el derecho internacional como una ciudad internacional. Y tanto su anexión como su ocupación ilegal por parte de Israel son consideradas nulas e ilegítimas por el derecho internacional y por el conjunto de Estados-naciones, tanto como los asentamientos ilegales y todo lo que Israel ha ido haciendo en Jerusalén con el objeto de cambiar el status quo, cambiar, uno podría decir, los hechos sobre el terreno, de tal manera de ir judeizando, lo dicen ellos, ¿no? Pero es sionizando el territorio de la ciudad sagrada de Jerusalén, que es una ciudad sagrada para todas las religiones universales, o para gran parte de ellas, al menos la mayoría de las religiones universales que tenemos. Entonces, cuando un conjunto de estados, haciendo caso omiso del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Incluso de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, llegan e instalan, ¿no?, en un territorio las embajadas de otro territorio, eso me parece que los pone inmediatamente al margen del derecho internacional. Imagínense, por ejemplo, que, no sé, alguien en este diferendo que nosotros tenemos con Perú o con Bolivia, dijera, mira, voy a instalar la embajada de Bolivia, ¿no?, la embajada de cualquier país, de Kosovo, en Bolivia la voy a instalar en Arica. Nadie podría decir, oye, esto es absurdo. Bueno, así de absurdo es, y yo creo que aquí lo que hay es una intervención flagrante por parte de Estados Unidos y la administración Trump por empujar a través de ayuda económica indirecta y de chantajes políticos, ¿no?, a determinados países que son muy pequeños y muy poco relevantes en el contexto internacional, pero que finalmente hacen número, a tomar decisiones que violentan el derecho internacional, ¿no? Ahí yo sí siempre seré parte del respeto al derecho internacional, del respeto al multilateralismo, ¿no?, y a la no intervención en los asuntos internos, entendiendo que Jerusalén no es un asunto interno israelí. Exacto. Bueno, muchas gracias por respondernos esa pregunta que sale un poquito del contexto de lo No, está que muy bien. se había planteado, pero debía hacerlo por una cuestión de casi de contingencia y que, bueno, que en realidad los medios nacionales seguramente no van a tratar mucho en realidad. De hecho, fue bastante poco lo que se trató en su momento cuando Estados Unidos decide trasladar su embajada hacia Jerusalén. Y la segunda pregunta que le quería hacer, un poquito fuera de esto, era ¿cómo ve usted los resultados de la encuesta que lo sitúan como principal candidato presidencial ya de cara a las elecciones que deberían venirse ya en el 2021? Mira, yo me lo tomo primero con mucha calma porque yo todavía no he dicho que soy candidato presidencial y mi partido todavía no me nomina. Quedan bastantes pasos, yo por ahora voy a la reelección en Recoleta, pero junto con esa calma lo tomamos con mucho orgullo, satisfacción y alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos con mucho orgullo que esto es una valoración positiva que la ciudadanía a nivel nacional hace de una gestión local, ¿no? Y que todo Chile empieza a mirar con ansias y con mucha esperanza lo que pasa en Recoleta, ¿no? De nadie es desconocido hoy día que a todas las comunas de Chile les gustaría tener arriendo a precio justo, ¿no? Les gustaría tener libros a precio justo, les gustaría tener medicamentos a precio justo, lentes a precio justo, universidad abierta de tal manera de democratizar el saber y el conocimiento, escuela abierta de tal manera de darle a nuestros jóvenes más espacio para que puedan desarrollar en absoluta libertad y seguridad sus actividades. Entonces, cuando uno empieza a ver que esto empieza a conformarse como en el desde, nos llenan orgullo. Son políticas todas que han surgido desde una comuna y que se han empezado a convertir en mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo, ¿no? En parte de ese imaginario colectivo que empieza a darse cuenta que muchas cosas que creíamos que no se podían hacer, se podían hacer y que se podrían haber hecho hace mucho tiempo si es que se ha habido voluntad política y convicción ideológica. Esa es la parte del orgullo. La parte de la satisfacción es porque además vemos lo que la gente nos devuelve, ¿ah? Cariño, apoyo, reconocimiento,
Y eso siempre genera satisfacción, pero además con alegría porque hemos cambiado el foco de la discusión en el país. O sea, hace 7 años nadie se imaginaría el protagonismo que podían asumir las municipalidades y los gobiernos locales a lo largo de Chile. Nadie se imaginaría que desde los gobiernos locales puedan estar surgiendo, ¿no? Iniciativas locales que se convierten en políticas nacionales y que resuelven problemas que nadie en 20 años fue capaz de resolver, ni del Estado nacional ni del Estado regional. Entonces, ¿cómo no estar contento? Entendemos la posición nuestra hoy día en la encuesta como un reconocimiento a eso, ¿ya? Es un signo de esperanza entre comillas, ir definiendo el desde en el país que estamos soñando para adelante todos los chilenos y chilenas. Exacto, y bueno, muchas gracias por darse el tiempo de responder estas dos preguntas que salen un poquito de la pauta que se había planteado en principio y que, pero que, como bien lo decía, a veces contingencia manda. Así es. Pero ya entrando en materia, en la razón principal del por qué estamos acá hoy día, me gustaría preguntarle un poco sobre cómo ve la situación de Chile, este intento de refundación de Chile que se intentó dar hace aproximadamente ya 30 años, un poco más de 30 años, luego de aquella mítica noche de octubre del año 88, entendiendo que en Chile siempre es, bueno, que más que en Chile en realidad, que los estados se componen básicamente bajo relaciones de dominación, relaciones que deberían ser como de gobernante y gobernado, pero que sin embargo en Chile se han visto un poco trastocadas y llegando incluso a otras versiones de esos sistemas de dominación, casi como de explotador y explotado, de amo y esclavo, donde tenemos un pueblo que trabaja, que se parte el lomo prácticamente trabajando y que no logra generar la riqueza de su trabajo. ¿Cómo ve usted que en este tiempo que ha pasado desde el retorno a la democracia hasta el día de hoy aún se mantengan estas dicotomías no sanas, creo, para la sociedad chilena? A ver, nadie puede dudar que a partir, yo lo digo de una manera distinta, ¿no? Yo no hablo del retorno a la democracia porque creo que la democracia no llega cuando se termina formalmente la dictadura, ¿no? Esto finalmente no ha resultado funcionar, sobre todo en los primeros años, como una democracia. Pero sin embargo, uno no puede desconocer que desde el término formal de la dictadura empiezan a pasar algunas cosas que son positivas en el país. Se empiezan a abrir espacios de libertad, de participación, de libertad de expresión que no existían. Y por lo tanto uno tiene que entender que hay un cambio, pero que efectivamente se da, uno podría decir, una trampa, ¿no? Que pocos lograban explicar en esa época. La concertación de partidos por la democracia, que en ese entonces estaba convencida que se podía salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para los crímenes de la dictadura, con impunidad para los robos de la dictadura al erario nacional, ¿no? Logró concitar, y aquí una responsabilidad de todos los que estamos discutiendo aquí, logró concitar el apoyo mayoritario de todos los chilenos. Y eso hay que decirlo, ¿no? De todos los chilenos que se manifestaron en esta salida, una mayoría significativa, cercana al 90%, aprobó esta forma de salir. Y los que no la aprobaron, la mayoría de ellos, nosotros no la aprobamos, pero no estamos dentro de esta mayoría que quiero hacer alusión, se quedó fuera del sistema político, tildándolo de ilegítimo, ¿no? Y decidiendo no participar. Y dentro de los que estábamos en contra de la salida pactada, solo un porcentaje menor inmediatamente nos incorporamos a la discusión democrática y a todos los espacios que se fueran abriendo. No porque nos gustaran, ¿eh? Es porque definitivamente creemos que era una forma legítima de empezar a abrir espacios ciudadanos. Pero ¿con qué se encontró la ciudadanía que apoyó esta salida pactada? Con que empezó a cursar la frustración creciente porque de un gobierno a otro todas las promesas que se iban haciendo no se cumplían. Y en vez de retrotraer el modelo, en vez, como decía el programa de Elwin en 1989, de revisar las privatizaciones, se privatizó
aún más, se profundizó el modelo, en vez de restaurar los derechos laborales, se hicieron más precarios los empleos, en vez de restaurar los derechos de educación y salud, se siguieron precarizando los sistemas públicos de salud y educación. La concertación es finalmente la que también entrega el cobre a las transnacionales, ni siquiera la dictadura de Pinochet, ¿no? Finalmente terminan entregando el litio, privatizando las carreteras, las sanitarias, diseñando el CAE, diseñando el Transantiago, y todo esto empieza a generar un malestar que va creciendo. Y al mismo tiempo, sectores que habían quedado afuera, que se habían quedado por sí y ante sí, fuera del sistema, se empiezan a convencer de que aquí la única posibilidad es participar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a agotar el modelo. Y la concertación de partidos por la democracia, si uno mira las elecciones de diputados, pierde casi 1,5 millones, casi 2 millones de votos en 2, 3 elecciones. Y no se van a la derecha, se van para la casa, se retiran del sistema y empieza paulatinamente a bajar el nivel de participación y empieza a crecer la desafección de la política y empieza a crecer también, uno podría decir, la gran frustración que Chile tiene hasta el día de hoy y que se manifiesta como el punto álgido, ¿no? De un proceso de correlación de fuerza tremendamente largo, el 18 de octubre. Si uno mira los 30 años a los cuales nos referimos, no hay ninguna reivindicación nueva en el 18 de octubre. No hay ninguna. Ninguna de las demandas del movimiento del 18 de octubre nació el 18 de octubre. El cambio constitucional desde el 86, ¿no? Por lo efectivamente, menos. el no más AFP, desde mucho antes, desde el 81. El tema del no al plan laboral de Piñera, desde un comienzo. La restauración de la equidad territorial, el restablecimiento del derecho a la educación, el fortalecimiento del sistema de salud público en desmedro de la privatización encubierta. Todas estas son tesis y son, uno podría decir, reivindicaciones que llevan 30 años en el imaginario colectivo de la población, pero que antes eran minoritarias y con el pasar del tiempo, uno podría decir en un incremento paulatino de la correlación de fuerza, se fueron convirtiendo en mayoritarios hasta que el 18 de octubre se incorpora un segmento de la juventud que no había estado presente y que hace la diferencia. Sin ellos no tendríamos la fuerza para hacer todo lo que estamos haciendo, ni para haber obligado al sistema a aprobar algo que, aunque no sea lo que queríamos, que era la Asamblea Constituyente, al menos nos da la certeza de poder terminar tirando a la basura, al basurero de la historia, la Constitución de Pinochet y la Concertación. Entonces creo que efectivamente esto es un proceso y que hoy día estamos en un minuto tremendamente relevante en donde yo al menos estoy absolutamente convencido que hay que aprovechar esta oportunidad histórica porque es probable que no se repita demasiadas veces, ¿no? Si es que no aprovechamos este minuto. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. De hecho, este es un momento constitucional que si bien habían aparecido algunos trazos en algún momento, sobre todo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que se confirman ahora, en definitiva. Pero en relación a lo que a esta última pregunta de tu visión de los últimos 30 años, ¿cómo ves o cuál es tu visión del Chile para los próximos 30 años? A ver, primero le voy a comentar a Óscar Mena Flores que está ¿Sí? que nunca el PC se restó, porque esa es la misma caricatura que intentan algunos hacer ahora. Nosotros no nos restamos jamás de ningún minuto en participar. Lo que no estamos de acuerdo es en firmar cosas que no nos parecen. O sea, igual que el acuerdo de hoy día, que no contemplaba paridad de género, no lo podíamos firmar. No contemplaba a los pueblos originarios, no lo podíamos firmar. No contemplaba la condena a la violación de los derechos humanos, no lo podían firmar. Hay algunos que no tienen problema en firmar sin paridad, en firmar sin los pueblos originarios y en firmar validando las violaciones de los derechos humanos. Nosotros no lo podemos hacer, pero una cosa es eso y otra cosa es restarse. Y yo creo que esa es sencillamente una caricatura que es malintencionada, porque igual como no participamos de la salida pactada en el 88, pero empezamos a participar inmediatamente después, desde la primera elección, hoy día lo estamos haciendo porque tenemos todo el derecho. Es más, nosotros estábamos convencidos de que había que cambiar la Constitución antes de que algunos que firmaron el acuerdo nacieran. Entonces yo creo que, primero, efectivamente,
creo que hay que ser un poco más riguroso en la discusión, porque estas caricaturas de que el PC se resta, que el PC nunca... No, no, no. El PC no está obligado y voy a poner el mismo ejemplo que he puesto varias veces. Hay senadores y diputados que votaron siempre en contra de la ley de divorcio y que hoy día están divorciados gracias a la ley que ellos rechazaron. Porque una vez que se establecen las leyes, corren para todos los chilenos, les guste o no. Pero nadie te obliga a estar de acuerdo con la ley que luego se convierte en ley, ¿no? Eh, ¿Cómo veo yo el futuro? Para ir a responderle a Ítalo. Yo lo veo con mucha esperanza. Y para mí el fondo de esa esperanza es el incremento de la conciencia de la comunidad y de la ciudadanía. O sea, no fue fácil convencer a una mayoría de que teníamos que terminar con la constitución de Pinochet. No fue fácil convencer a la mayoría de que efectivamente necesitábamos gratuidad en la educación. Hace 5 años atrás, discutir de gratuidad en la educación era tabú. Hace 6 años atrás, efectivamente intentar, ¿no?, cambiar el sistema electoral del binominal a un sistema más proporcional y democrático era tabú. Entonces, efectivamente, esto hay algo que hay que ir empujando. Ahora, me parece que los años que vienen para adelante, con esta constitución, se va a abrir la posibilidad de una discusión mucho más democrática, que le va a permitir a todas las chilenas y chilenos estar participando permanentemente, subirse al escenario de su propia historia, a jugar un rol de protagonistas principales y no de actores secundarios, que es lo que este sistema político nos ha planteado en los últimos 25 años. En esa misma línea, ¿algún temor que puedas tener en relación a este nuevo Chile que se podría fundar a razón de este proceso? No entendí la primera parte. Tenemos claro como tu visión sobre qué es lo que esperas o tu visión de Chile Sí. hacia los 30 años, pero ¿hay algo que te produzca alguna clase de temor al respecto? O alguna clase de temor en relación a alcanzar ese proyecto de Chile? A mí no me da temor. Yo, por ejemplo, no comparto el temor de algunos de que pudiera la derecha dar un nuevo golpe, o que algunos partidos como en el 70 puedan hoy día ponerse a disposición de otro gobierno nuevo para derrocar al propio, ¿no? Esto yo creo que no están dadas las condiciones. Hoy día tampoco están dadas las condiciones para que alguien fuera a golpear los cuarteles de los militares planteándoles que son la reserva moral de Chile. Se han robado Chile entero, todas las Fuerzas Armadas, por lo tanto, no creo que ni siquiera se atrevieran a salir, ¿no? Porque además hay que decirlo, ¿eh? Tal como al que le disparó a Fabiola Campillay, y que lo más probable es que termine preso, es que después todos los civiles que incitan a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a actuar para resolver los problemas políticos que ellos no son capaces de resolver, los dejan solitos en la cárcel. Hoy día todos los civiles que le iban a tirar granos de maíz y moneda a los cuarteles y a las casas de los generales, no hay ninguno que esté preso, ¿no? Pero sí hay varios generales de esos que respondieron a ese llamado que terminaron presos. Entonces yo creo que efectivamente todas las instituciones y la sociedad va aprendiendo, algunos más, otros menos, pero van aprendiendo, ¿no? Oye, y le quería aprovechar de contestar además a otra persona que había Me dice preguntado que lo aquí, podemos ir poniendo. que lo voy a buscar, que es a Rubén Alex Ro, que dice: ¿qué país ve como referente en la Ahí está. actualidad con respecto a su visión política y social? Mira, Rubén, esta es una discusión que también es una caricatura. Nosotros creemos que no necesitamos ningún referente externo. Nosotros creemos que los chilenos tenemos que hacer nuestra propia historia. No necesitamos mirar a nadie. Yo sé que en Chile hay mucha gente que no da un paso en política pública sin mirar a alguien que le diga antes que esto fue todo un éxito, pero efectivamente esa gente le gusta compararse con otros países o tenerlos de modelo solo en lo que les conviene. Por ejemplo, hay mucha gente que mira a los países de la OCDE, ¿no? Pero no se atreven a mirar la tasa impositiva que tienen los países de la OCDE. Dicen que la socialdemocracia europea les gusta, pero no se atreven a plantear para Chile un aparato de salud y un aparato de educación estatal, gratuita, de calidad y universal, como tienen algunas socialdemocracias europeas. Entonces, efectivamente aquí yo creo que nosotros tenemos que dejar de discutir a partir de supuestos modelos extranjeros. Acá tenemos que construir nosotros nuestra historia. Por eso que ya no hablamos de proyecto, incluso hablamos de trayecto. ¿Y cuál es el trayecto que queremos seguir? ¿El de la justicia social?
el de la fraternidad, el de la solidaridad, el de la corresponsabilidad, el de efectivamente la equidad territorial, el del desarrollo sustentable, el del cuidado medioambiental para proteger nuestro medio ambiente, y efectivamente ese trayecto se hace paso a paso, aprobando leyes que vayan mejorando nuestro sistema político, pero que vayan poniendo siempre al centro al ser humano en equilibrio con su medio ambiente, no al centro de la economía a costa de lo que sea, ¿no? Que es lo que hay que cambiar con mayor profundidad. Claro. Em, Siguiendo con esto, y quizás profundizando un poco en esta misma línea, hoy en día tenemos un Estado subsidiario que ha provocado todo lo que mencionaba anteriormente, o sea, eh, privatizó carreteras, privatizó la explotación de recursos naturales, de recursos mineros, nos creó un sistema de endeudamiento como el CAE. Saludo al banco que me cobra el CAE, ya voy en la cuota 70. Me quedan maravillosas 160 cuotas aún por pagar. Pero ¿cuál crees tú que debería ser la Eso, mejor? oye, los que crearon eso son los que dicen que Chile no está preparado para tener un presidente comunista, ¿no? Sí, sí, Los que sí. diseñaron tu gran pesar hoy día son los que dicen que Chile quiere volver a eso, ¿no? Entonces yo creo que no han sacado bien las cuentas. Chile está claro que no tiene más gobiernos de derecha, pero tampoco Chile quiere volver a la experiencia de la concertación. O sea, yo creo que lo tienen más que claro. No quieren Eso volver a está gente claro. que diseña políticas como el Transantiago, no quieren volver a gente que diseña políticas como el CAE, no quieren volver a gente que diseña la privatización de las sanitarias y de todas las carreteras, ¿no? O que le liberan, entre comillas, las AFP para que ganen a costa nuestra, porque esto lo hicieron ellos, no otros. Exacto. Bueno, sin ir más lejos, el mismo presidente creador de todo esto era al mismo que se le atribuía cierto temor cuando estaba en su campaña por representar un poco lo mismo que representaba el proyecto político de la Unidad Popular, y terminó siendo una cosa totalmente distinta. Así es. En ese caso, volviendo un poquito al tema de este Estado subsidiario que ha consumido el espíritu mismo del Estado, ¿cómo crees tú que se debería organizar el Estado a partir de este proceso constitucional? A ver, yo creo que es súper relevante, Ítalo, que la gente entienda este concepto del Estado subsidiario. El Estado subsidiario parte asumiendo que los recursos son siempre insuficientes y parte haciendo la pregunta de la siguiente manera: ¿cuánta plata tenemos? ¿Para qué nos alcanza? Y dependiendo de para qué nos alcanza, diseñamos la política pública, ¿no? Esto es un Estado que ha fracasado en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes esto y asumes esta forma de ver los problemas, tienes que primero decir, asumiendo que tenéis pocos recursos, vamos a tener que focalizar entonces. Y cuando tú focalizas, no puedes asegurar ningún derecho universal, porque eso no es focalizar. Pero cuando tú además quieres focalizar, tienes que definitivamente diseñar un tipo de focalización que siempre tiene una línea de corte, ¿no? Es como decir lo siguiente: mira, a todos los que estén en situación de pobreza les vamos a dar un subsidio a tal cosa. Ya, entonces, ¿cómo definimos quiénes están en situación de pobreza? Mira, inventemos la línea de la pobreza. Y si la línea de la pobreza son 162.000 pesos por persona, la línea de la pobreza y la política pública asume que el que está debajo de los 162, es decir, el que está en 161, es pobre. Y el que está arriba de los 162, es decir, el que está en 163, con 2 lucas de diferencia, ya no lo es. Entonces el que está en 161 obtiene el subsidio y el que está en 163 no. Este es el desastre del sistema subsidiario, que siempre tiene que empezar a hacer que la gente te mienta para quedar un poquito más abajo y el Estado trata de ahorrar plata. Entonces nosotros que decimos, no, si aquí la discusión tiene que ser distinta. ¿Cuál es el país que soñamos? ¿Cuáles son los derechos esenciales? Queremos que nadie tenga dudas de acerca de cómo va a resolver un problema de salud desde que nace hasta que muere, ¿no? Sin tener temor. Sí, queremos ese país. Tenemos que ver cuánto nos sale y luego ver cómo lo financiamos. Y eso implica una reforma tributaria que tendrá que recaudar más, pero no al revés. Entonces preguntamos, bueno, pues creemos que tenemos que tener un sistema de educación
público, gratuito y de calidad para todos, sin eliminar la provisión privada, pero por lo menos tener una estructura básica que asegure gratuidad y calidad en la educación. Lo queremos, sí. ¿Cuánto sale? Bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Queremos reconocer el trabajo doméstico? Sí. ¿Cómo lo vamos a financiar? No al revés. Porque cuando tú partes con el concepto del Estado subsidiario, tenéis que ver dónde vaya a tener las poquitas lucas que el Estado va a disponer. Y eso es lo que nos ha traído exactamente hasta aquí. Por eso que nosotros decimos, mira, hay que definir un conjunto de derechos universales, ¿no?, que provengan de la discusión nacional y que efectivamente apunten a construir una sociedad modestamente acomodada, en donde nadie tenga miedo, en donde nadie tenga incertidumbre, en donde nadie tenga necesidad, y efectivamente todos puedan vivir tranquilos sin tener que endeudarse para sus necesidades básicas. Claro, algo así como bien cercano quizá a un estado de bienestar, quizá más parametrizado, como tanto como mencionaste anteriormente, que tanto nos gusta mirar a la OCDE, quizá podría ser un buen punto de partida. Así es. Sí, y en relación a lo mismo, ¿reorganizarías los poderes del Estado como en visión de este proceso constituyente? ¿Vería alguna forma distinta de que estos se organizaran, de cómo estos se A ver, mira, interrelacionan? a mí más que la discusión sobre el tipo de Estado, ¿no? Si es Uh-huh. presidencialista, parlamentario, si es semipresidencialista, si es federal, a mí me interesa algo que es completamente distinto, ¿ya? Y que yo creo que es lo que necesitamos en cualquiera de los modelos. ¿Por qué lo digo? Porque aquí lo que falta es más elementos de democracia directa en la política, ¿ya? Es Uh-huh. decir, que la gente no solo vaya una vez cada 4 años a votar, sino que la gente, si hay una cantidad importante de personas que están de acuerdo, por ejemplo, con una ley, puedan crear la ley y mandarla al Parlamento a través de una iniciativa popular de ley, como se llama, y que ésta tenga prioridad legislativa de tal manera que el Parlamento se vea obligado a discutirlo con prioridad y ojalá tengamos un Parlamento unicameral. Me encantaría, por ejemplo, que tuviéramos plebiscito para dirimir problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo, de manera vinculante con consulta a la ciudadanía. Miren lo que pasa hoy día. El presidente quiere mandar un proyecto al Congreso, define un proyecto y lo manda y define lo que es el corazón del proyecto. Si no tiene mayoría parlamentaria total, ¿no? Los gallos del Parlamento agarran el proyecto y se lo hacen pebre y aprueban una cuestión completamente distinta después de pasar por una cámara, dos cámaras, comisión mixta, ¿no? Y decir que el proyecto del gobierno era malo. Entonces, como le terminan aprobando algo completamente distinto, el presidente, ¿qué hace al final? Veta el proyecto en los artículos que le molestan, ¿ya? Y si no logra el veto, lo manda al Tribunal Constitucional. Al final te sale un Es lo proyecto de mismo, ley casi. que es un mamarracho que no le sirve a nadie. Entonces, ¿qué digo yo? Volvamos a lo que teníamos antes. Las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo las dirime el pueblo con un plebiscito vinculante que le da el favor al presidente o al Parlamento en virtud de la decisión democrática. ¿Cuál es la gracia de esto? Que empezamos a acostumbrarnos a resolver los problemas de la democracia con más democracia y no con menos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a la derecha esto no le gusta? Porque cuando a ellos no les gusta algo, organizan golpes de Estado y se ponen de acuerdo con potencias extranjeras. Pero no, aquí hay que diseñar un sistema con elementos de democracia directa que estén en cualquier modelo de Estado para que la ciudadanía pueda plebiscitar lo que quiera, para que la ciudadanía pueda tener referéndum revocatorio, para revertir las elecciones que no llegan a su fin. Imagínate, porque la corrupción, uno siempre dice que la corrupción es el mal uso de fondos públicos, pero no es Uh-huh. solo de fondos. La corrupción es el mal uso de fondos, de potestades y de atribuciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un presidente se hace elegir con un programa de gobierno y después se da vuelta la chaqueta y hace otro programa de gobierno, él debiera, esto es un acto de corrupción, porque recibe una potestad en virtud de una promesa que después incumple. Y en ese sentido, la población debería tener la posibilidad en la mitad del mandato de revocarle el mandato y escoger un nuevo presidente que efectivamente sea consistente. Esto permite que los problemas de la democracia se resuelvan con más democracia y nunca con menos, ¿no? Y a partir de ahí sí podríamos conversar una serie de cambios que son sumamente relevantes, pero que están hace mucho más tiempo en la discusión. Claro. Bueno, ha mencionado también que temas importantes dentro de los que se tienen que dar prioridad en este proceso está salud, educación.
pensiones, bueno, ¿para qué hablar de medio ambiente? Después del papelón de hace algunos meses atrás, pueblos originarios. ¿Hay algún otro tema que pueda ser relevante? Y adicionalmente, ¿qué medidas tomarían ustedes A ver, principalmente? primero, para mí lo esencial es estructurar un Estado Uh -huh, plurinacional e intercultural de tal manera de resolver con una primera piedra, porque esto no va a ser de un día para otro, claro, la construcción de un Estado de estas características, que incorpore a nuestras primeras naciones a lo largo de todo Chile, con escaños protegidos en los gobiernos comunales, los gobiernos regionales, en el Parlamento, con sistemas complementarios de justicia, de tal manera que ellos puedan resolver los conflictos entre las personas y entre las personas del Estado según su propia cosmovisión, empezar un proceso de construcción de un pasado usable para definir la identidad nacional que queremos, que es nueva, que es plurinacional, y esto implica hacer una revisión completa de nuestros textos de estudio, de tal manera de que nunca más te enseñan a Cornelio Saavedra como un héroe de la patria, po. Si es un asesino vil, es un genocida, ¿cachai? Entonces, ahí hay muchos cambios que hacer. Pero además, me interesa sobremanera que dentro de los derechos esenciales que tenemos que asegurar, también se contemplan algunos derechos emergentes que no están en la discusión tradicional. La conectividad, el derecho al arte y la cultura, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a, o sea, a evitar la manipulación a través de las redes sociales. Son una serie de derechos de última generación que no están, uno podría decir, en el catálogo habitual y tradicional, ¿no? El reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y del trabajo de las cuidadoras, pero reconocimiento real, o sea, con ponerle monto y con bueno, ponerle pago, ¿no? De tal manera, efectivamente, que ninguna mujer tenga nunca más y ningún hombre que haga trabajo doméstico aguantar a ningún maltratador o a nadie por depender económicamente de él. Entonces yo creo que hay muchas cosas en las cuales tenemos que ir dando pasos significativos, pero yo vuelvo a decir, hay que pedir las expectativas porque esto no se va a resolver de un día para otro ni al día siguiente de aprobada la nueva constitución. Aquí lo que la constitución nos va a dar es la posibilidad de construir, ¿no?, un Estado nuevo y una democracia que la vamos a tener que ir perfeccionando en la medida que vayan avanzando los años. muy bien. Pasando a otro tema, también referente a lo mismo, pero ya entrando un poco en materias de derechos humanos. En Chile existe una deuda importante al respecto y no solamente desde lo sucedido posterior al golpe de Estado, sino que en Chile es prácticamente una costumbre que se instauró ya desde tiempos pretéritos, el que se generaran ciertas violaciones de derechos humanos. Bueno, para qué hablar de casos conocidos como las distintas matanzas que se han generado en nuestro país. Eh, ¿Se hace necesario un reconocimiento en ese sentido? ¿Cómo plantearías ese reconocimiento por parte del Estado? ¿Cómo debería actuar el Estado en ese sentido? Más allá de lo que de la clásica alusión a la reparación económica, sino que a que haya un reconocimiento real de los derechos humanos en Chile. Mira, yo lo plantearía igual que con la reparación, justicia, verdad y memoria respecto a nuestros pueblos originarios. En el sentido de que yo partiría tratando de aprobar una ley en donde se sacaran de todas las calles y las plazas cualquier monumento, cualquier reconocimiento a cualquiera de las protagonistas de nuestra, de las 24 o 25 masacres que tenemos de trabajadoras y trabajadores indefensos a cargo de agentes del Estado, ¿no? No solo los de la dictadura de Pinochet, sino que también los de la Santa María de Iquique, también los de Puerto Montt, la matanza del Salvador, la matanza de la Ranquil o el seguro obrero. O sea, aquí hay mucho asesino que está convertido en héroe en la historia de nuestras patrias, en la historia patria, que yo creo que hay que resignificarlo, de tal manera de poder, vuelvo a dar el concepto, que esto es bien relevante, construir todos juntos un pasado usable para la identidad futura. Si queremos en la identidad futura tener un país unitario, democrático, tolerante, que valore la diferencia como fuente de riqueza, que reconozca a sus primeras naciones y a sus pueblos originarios, a los pueblos originarios, no son propiedad de nadie, efectivamente como lo que son,
No, nosotros vamos a tener que hacer ese ejercicio de mirar la historia y resignificarla, eliminando de ella todo atisbo de reconocimiento o homenaje a algún gallo que haya jugado un rol que hoy día tenemos clara conciencia que no fue correcto, ¿no? Yo quiero decir esto, que durante el gobierno del presidente Lagos, por ejemplo, se escribió este estudio para el nuevo trato que lo encabezó el expresidente Patricio Elwin. En ese texto se reconoce la comisión de genocidio por parte del Estado de Chile. La pregunta del millón es, si como Estado, en la historia oficial, reconocemos que hubo genocidio, ¿puede haber en alguna calle de Chile el nombre de uno de los genocidas como si fuera un homenaje? No puede. Así es. Por último, hay una pregunta que nos dejan acá, que, bueno, más que acá lo plantean más que de la forma que lo voy a plantear yo, lo plantean como una eliminación. Acá está. Dice, hay que eliminar a Carabineros y dejar solo a la PDI, y yo confío más en la PDI. Dice Fer, tu ex Fran. Más allá de quizás de eliminación, ¿cómo someter a las fuerzas de orden y a las fuerzas armadas al poder civil? Aquí hay que hacer una reforma completa en donde primero se lleve la gratuidad a las escuelas matrices. Alguien preguntará por qué parto por ahí. Porque cuando tú mantenís los costos que tienen hoy día entrar a las escuelas de oficiales, ¿no? Tú cachás que esto es una institución de clase, donde solo pueden llegar los ricos. Los pobres no pueden llegar ahí, ¿no? Lo segundo, eliminar las escuelas de oficiales y suboficiales y poner escuelas matrices integradas, de tal manera que la carrera, tanto la militar como la de carabineros, sea una sola. Segundo, desmilitarizar a carabineros y poner en todas las escuelas matrices a cargo a civiles que formen a los carabineros, ¿no? Y también en las Fuerzas Armadas, de tal manera de ir poniendo un conjunto de dispositivos de control que aseguren la subordinación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad al poder civil. Nosotros tenemos dos particularidades en nuestros procesos, entre comillas, de transición. Somos el único país que salió de dictadura en América Latina con la constitución del dictador, y somos el único país que no reformuló ni hizo una reforma profunda ni de las Fuerzas Armadas que habían gobernado en dictadura con los civiles de derecha, ¿no? Ni de la Fuerza Carabineros, que también fueron cómplices, juntos todos ellos, de todas las violaciones a los derechos humanos, y les permitimos durante mucho tiempo, y aquí son responsables todos los gobiernos que pasaron, ¿no? El seguir con este halo de intocabilidad. Ah, no, mira, ellos son intocables, ellos hacen lo que quieren, se roban lo que quieren, se pagan las pensiones que quieren, y mientras los chilenos lo pasan mal, ellos tienen una condición de absoluto privilegio. Cuando uno mira las actas cuando se discutió el sistema AFP, ¿no? Uno ve que incluso el dictador no estaba de acuerdo con el sistema que estaban proponiendo, porque sabía que iba a ir en beneficio de los grandes empresarios de este país, porque iban a tener todos los fondos de los trabajadores a disposición de sus negocios y no a disposición de un proyecto nacional de desarrollo, y solo les dijo, miren, yo sé que esto no va a resultar, así que déjenme afuera a los militares y a carabineros, de tal manera que esto no se nos convierta en un problema. Entonces, yo creo que esto es tan frío, ¿no?, que efectivamente hay que hacer una reforma y hay que poner en distintos niveles una doble dependencia. Es decir, que más allá de los cauces institucionales, de los protocolos, de los procedimientos institucionales, haya doble dependencia en los distintos niveles, de tal manera que el poder civil intervenga. Por ejemplo, es prudente que las comisarías de los territorios y de las comunas no tengan que darle cuenta al alcalde de cuáles son las rondas que hacen, de cómo distribuyen sus recursos en el territorio. Si el que administra el territorio es el alcalde, ¿no será que el alcalde para conocer la comuna? ¿No será que en las comisarías deben estar todos los cargos que hay hoy día, los mayores, los capitanes, todo, pero que debe haber un cargo civil nombrado por el alcalde que sea como el cogerente, entre comillas, ¿no?, de la unidad de seguridad? ¿Ah? Tal como, por ejemplo, en la dirección de obra hay doble dependencia entre la dependencia administrativa del alcalde, pero la dependencia técnica de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Como en los juzgados de policía local hay dependencia administrativa del alcalde, pero dependencia técnica de la Corte Suprema.
¿no? Como en la Contraloría, dependencia administrativa del alcalde, pero dependencia de la Contraloría General de la República. Y uno podría decir, bueno, y en seguridad, ¿por qué no una doble dependencia, dependencia administrativa del alcalde y dependencia técnica de Carabineros? Claro, es sumamente razonable. Bueno, alcalde, agradecerle por este tiempo que se ha tomado. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por responder las preguntas, por responder también las preguntas y comentarios de las personas que nos están viendo. Eh, Agradecer, estamos muy agradecidos. Recuerdo haberlo visto en algún momento en la universidad, cuando estudiaba, fue a algún seminario que se hizo en particular sobre la situación palestina. Eh, Así Muchas que gracias. agradecerle su presencia acá, por haber respondido a las preguntas y bueno, si alguna vez tiene un tiempo, vamos los días jueves a las Mira, 22 horas eh, para que pueda ver ahí también un poco no, de este programa. yo te agradezco efectivamente la invitación, agradezco a todos los que nos están saludando, a los que han participado haciendo preguntas y espero que nos volvamos a encontrar bajo el formato que sea para seguir conversando. Así que les mando un abrazo gigante y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, adicionalmente ya para ir cerrando también, decirle a quienes nos están viendo que participen en las encuestas que se realizan a través de Estallido TW, que en definitiva son las que van dictando un poco las pautas de este programa. Adicionalmente, avisarles que el próximo 16 de septiembre vamos a tener una nueva emisión especial, esta vez con Fernando Atria. Vamos a estar conversando con él también sobre este proceso constitucional y todo lo que viene de aquí en adelante hacia ya el plebiscito de octubre. Estimados, espero que tengan una muy buena tarde. Un gusto haber compartido con usted a esta hora, dándome una pequeña pausa de mi día laboral. Espero que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Chao.